Mis suegros financiaron a su hijo de oro, no a mí. Pero en la graduación, sus sonrisas orgullosas se torcieron cuando llamaron mi nombre con el premio que creían que él ganaría. Hola, Reddit. Necesito sacar esto de mi pecho. Y sinceramente, no sé qué pensar. Mi historia es un clásico drama familiar con un giro que todavía me tiene temblando. Soy Lucía. Tengo 24 años y, para los estándares de mis suegros, soy la nuera de pueblo. Vine a Buenos Aires a estudiar en una universidad privada, la misma donde estudia su hijo, mi ahora ex novio, Tomás. Cuando llegué a la capital, mi vida era un torbellino de novedades y desafíos. Dejé mi provincia natal con la valija llena de sueños. Aunque a veces, el miedo me atenazaba el estómago, la ilusión de una carrera universitaria me impulsaba. Aquí, en un pequeño departamentito en Almagro, más una caja de zapatos que un hogar, me las arreglaba con lo justo. Trabajaba en turnos interminables, desde camarera en un café ruidoso hasta reponedora en un supermercado. Cada peso, cada centavo, era sudor y esfuerzo para pagar la comida, el alquiler y los materiales de estudio que la universidad exigía. En contraste, ellos, Graciela y Héctor, mis ex-suegros, flotaban en un universo completamente distinto. Su piso gigante en Palermo, con techos altos y ventanales que daban a una arboleda frondosa, era una burbuja de opulencia. Su mundo giraba obsesivamente en torno al estatus, al apellido, a las apariencias. Para ellos, yo era, y cito, la novia aplicada de Tomás. La frase me dejaba un regusto amargo. Nunca inteligente o talentosa, solo aplicada, como si mi dedicación fuera una cualidad menor, casi una rareza. Lo peor era el coletazo, útil para que él no se distrajera. ¿Se dan cuenta? Mi existencia parecía un accesorio para el brillo de su hijo, una pieza decorativa que lo mantenía en el camino, no una persona con méritos y ambiciones propias. Me sentía invisible, un reflejo tenue en el espejo de Tomás. Desde el día 1, las indirectas y comentarios despectivos eran constantes, sutiles al principio, pero con el tiempo se volvieron más punzantes. Recuerdo una de las primeras cenas en su casa. El mantel inmaculado, la vajilla de porcelana brillando bajo las luces cálidas. Graciela me miró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y soltó, como si fuera un comentario casual. Menos mal que Tomás te puede explicar las materias difíciles, ¿verdad, Lucía? Con lo complicado que es el plan de estudios, una ayuda extra siempre viene bien. La frase me cayó como un jarro de agua fría, justo cuando intentaba tomar un sorbo de vino. Sentí un rubor caliente subiendo por mi cuello, pero me esforcé por mantener la compostura. Tomás, a mi lado, solo asintió, ajeno a la punzada. Héctor se rió, un sonido hueco que resonó en el amplio comedor. Era un mensaje claro. Yo era una ignorante que necesitaba su ayuda para respirar. Un proyecto de caridad intelectual para su preciado hijo. Mi mandíbula se tensaba, dolía, pero solo pude forzar una sonrisa y murmurar un «sí, claro». El silencio se sintió pesado, cargado de expectativas que yo nunca había pedido. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de su desprecio, y yo solo podía fingir que no me corroía por dentro. Pero sí lo hacía, profundamente. Y ese sentimiento se fue acumulando, día tras día, cena tras cena, comentario tras comentario. A ver, no es que esperara que me pagaran la universidad o que me dieran una mesada. Jamás. Pero la diferencia de trato era, y sigo pensando que es, abismal. Ellos financiaban absolutamente todo para Tomás. Las cuotas de la universidad, claro, pero también cursos extra de especialización que costaban un ojo de la cara, clases de idiomas con tutores privados, intercambios en universidades extranjeras para ampliar su visión. Todo, sin que él tuviera que mover un dedo para ganárselo. Mientras a mí me decían cosas como, «Bueno, Lucía, tú ya haces bastante con trabajar de camarera, no te exijas tanto». Me lo soltaban con una sonrisa. Sí, pero esa sonrisa no llegaba a los ojos. Se quedaba en una mueca condescendiente que sentía como un puñal clavado en el pecho. Como si trabajar y estudiar no fuera suficiente esfuerzo, o como si no mereciera aspirar a más. Como si mi ambición fuera un capricho, y no una necesidad, una obligación que me autoimponía para salir adelante. El verdadero problema no era que no me ayudaran económicamente, sino el desprecio que implicaba cada uno de sus comentarios. Era una constante minimización de mi esfuerzo.
La gota que empezó a rebalsar el vaso, esa que todavía me revuelve el estómago, ocurrió una noche. Otra cena familiar en su casa impecable, el aroma a lavanda y a comida gourmet flotando en el aire. Estábamos en la mesa, y de repente, Graciela, sin bajar la voz, como si yo no estuviera sentada justo al lado de ella, entre Tomás y yo, soltó. En la ceremonia final, cuando nombren a Tomás como mejor promedio, por fin se verá la diferencia entre alguien con ambición y, bueno, los demás. Se refería a mí, claro. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada. Sentía la sangre helarse en las venas, la mandíbula tensa hasta doler. Tomás, como siempre, ni se inmutó, absorto en su plato. Me dolía tanto que me vieran como un simple apéndice, una pieza decorativa en la vida de su hijo, buena solo para aplicarme en mis estudios y no distraerlo. Sentía que me ardía la cara, pero me obligué a no reaccionar, a no darles el gusto de verme afectada. Cada logro mío era fruto de noches interminables trabajando hasta el agotamiento, madrugadas estudiando a escondidas en la cocina de mi departamentito para no molestar a los vecinos, sin tutorías pagadas ni viajes de inspiración. Mi intercambio era el trayecto en colectivo desde Almagro a la universidad, viendo la ciudad despertar. Sentía una rabia sorda, un fuego lento que me quemaba por dentro, pero también un orgullo silencioso que crecía con cada obstáculo superado. No iba a suplicarles reconocimiento. En ese momento, en esa mesa, con el sabor amargo de sus palabras en la boca, decidí que iba a obligarlos a tragarse cada una de ellas. Y no iba a ser con palabras, sino con hechos. La tensión se había vuelto un nudo constante en mi estómago, pero la verdadera detonación ocurrió en una fiesta previa a la graduación. Un evento informal, en un bar elegante, donde los de siempre acaparaban las mesas VIP. Yo estaba un poco apartada, observando a Tomás, ya bastante borracho, reírse con sus amigos. De repente vino hacia mí, su sonrisa demasiado ancha, sus ojos vidriosos. Se sentó a mi lado, y con esa confianza que da el alcohol, empezó a fanfarronear sobre el viaje post-graduación que sus padres ya planeaban, y más grave aún, sobre el premio al mejor proyecto que, según él, tenía asegurado. Fue entonces cuando se inclinó, bajando la voz, pero sin un ápice de pudor. Te voy a contar algo. El proyecto final. ¿Te acuerdas de ese que me tenía tan estresado? Pues, pagué a alguien para que me hiciera la mayor parte. Un chabón de diseño, súper capo. Mis viejos ni se enteraron, pero me sacó de un apuro tremendo. Mi mandíbula se apretó de golpe. Sentí un golpe seco en el estómago, un puñetazo que me dejó sin aire. Todo mi esfuerzo, mis noches sin dormir, mi orgullo. Y él, confesando que había comprado su éxito. Un calor de rabia subió por mi cuello. Las orejas me zumbaban, pero me quedé inmóvil. Lo peor no fue solo la confesión, sino su actitud. Me miró esperando complicidad o admiración. Da igual, todos lo hacen, Lucía, dijo, encogiéndose de hombros. Además, mis viejos nunca permitirían que yo repitiera el año o no me graduara con honores. Imagínate el papelón. Es lo más normal del mundo, ¿viste? Hay que ser inteligente, no solo matarse estudiando. Sus palabras, ¿es lo más normal del mundo?, resonaron en mi cabeza, como si su privilegio lo eximiera de cualquier moral. Ahí lo supe. Esto no era solo ego o favoritismo. Esto era un problema de ética, de valores fundamentales que yo no podía permitir. En ese instante, la culpa que pudiera sentir por Tomás se disolvió. Mi mente se aclaró, fría y brutal. No había espacio para la compasión. Yo no iba a ser cómplice de esa farsa. Si él era su hijo de oro, iba a oxidarse solo. No importaba si una parte muy pequeña de mí aún lo quería. Esto iba mucho más allá. Esto era mi dignidad, mi esfuerzo, mi verdad, contra su mentira y la complacencia de su familia. Mi corazón latió con una determinación gélida. Tenía que hacer algo. No por venganza, sino por la injusticia que sentía hasta los huesos. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Esa misma noche, la rabia me dio un empujón helado, una claridad brutal. Empecé a maquinar mi venganza con la precisión de un cirujano. No iba a ser algo ruidoso, dramático, de esos que dejan un reguero de cenizas y arrepentimiento. No. Esto iba a ser algo quirúrgico, tan limpio como doloroso, pero sin ensuciarme las manos más de lo necesario. Mi cerebro, que siempre ha sido mi mejor arma y mi refugio,
Empezó a trabajar a toda máquina, dejando de lado cualquier resquicio de sentimiento por Tomás. Era como si un interruptor se hubiera apagado en mi pecho, dejando solo la lógica. Primero, me enfoqué en lo mío. Tenía que blindar mi propio camino y mi verdad. Mi proyecto final era mi carta de presentación, mi voz, mi manera de gritar, «Aquí estoy», sin un solo sonido, sin recursos extra, sin tutores pagados, sin viajes de inspiración a Europa. Solo yo, mi computadora y mi biblioteca. Me sumergí en la investigación como nunca antes. Cada párrafo, cada gráfica, cada punto y coma fue revisado 1000 veces. Me acerqué a los profesores, no pidiendo ayuda, sino feedback honesto sobre mis avances, puliendo cada arista hasta que no quedara ni una imperfección. Quería que fuera una joya, una obra de mi esfuerzo puro. Le di mi alma, mis noches, mis madrugadas, cada fibra de mi ser a ese proyecto. Cada línea era un desafío superado, una gota de sudor, una afirmación de que podía brillar por mérito propio, sin la ayuda de nadie, y mucho menos sin el peso de un apellido que me allanara el camino. Y luego, la parte más complicada, la que me revolvía el estómago con una mezcla de asco y necesidad. La denuncia anónima. Sí, revisé la laptop de Tomás. No me siento orgullosa de haber cruzado esa línea, de haber vulnerado su privacidad, pero en ese momento no veía otra manera de hacer justicia. Él me había dado su contraseña hacía meses, para ayudarlo con un trabajo en grupo que teníamos, y en su estado de ebriedad esa noche, ni la había cambiado. Fue como abrir una caja de Pandora de pruebas. Encontré correos con el tal chabón de diseño, mensajes de WhatsApp. Sí, tenía el WhatsApp web abierto en su navegador como si nada, recibos de transferencia, hasta un archivo con las instrucciones detalladas de lo que le había pedido que hiciera. Era todo tan descarado, tan obvio, que casi me daban ganas de reír de la incredulidad. Un escalofrío de rabia me recorrió la espalda. No podía creer la facilidad con la que se había salido con la suya, la impunidad con la que se movía. Reuní todas las evidencias posibles, capturas de pantalla meticulosas, copias de correos, todo lo que pude, sin decir su nombre, claro. Mi objetivo no era señalarlo a él con el dedo directamente, sino poner la podredumbre al descubierto. Sabía que las evidencias eran tan claras que no solo lo llevarían a él por delante, sino a otros que, sospechaba, estaban en las mismas. Una semana antes de la fecha límite para la entrega de proyectos, con el corazón latiéndome a 1000 por hora en el pecho y las manos sudorosas, casi temblorosas, entregué una denuncia anónima en la coordinación académica. La dejé en un sobre sin remitente, escondida entre otros papeles, con una carta donde hablaba de prácticas deshonestas como el plagio y la compra de proyectos en la facultad, adjuntando todo el material que había recolectado. Fui muy cuidadosa de no mencionar directamente a Tomás, de mantenerlo lo más genérico posible, para que no pudieran rastrearme. Pero sabía que, por la naturaleza y la especificidad de las pruebas, los de la coordinación no tardarían mucho en atar cabos. Era un riesgo, sí, enorme, pero un riesgo que, en ese momento, sentía que valía la pena correr. La verdad, aunque tardía y dolorosa, merecía salir a la luz. Lo que no esperé fue la magnitud de la respuesta. Yo solo quería que se hiciera justicia con un proyecto, el de Tomás, pero mi denuncia anónima se convirtió en una bola de nieve imparable. La universidad tomó mi aviso tan en serio, que decidieron revisar todos los proyectos de ese semestre, no solo los del área de Tomás. Y el resultado, Reddit, fue impactante. No solo el de mi ex, sino los de varios compañeros de distintas carreras, estaban plagados de contenido comprado o plagiado. La noticia corrió como reguero de pólvora entre los pasillos de la coordinación, aunque se esforzaban por mantenerlo en secreto. Escuché rumores de profesores furiosos y reuniones urgentes a puertas cerradas. La coordinación académica, para evitar un escándalo público de proporciones épicas que dañaría la reputación de la institución, tomó una decisión salomónica. No descalificarían públicamente a nadie, no harían un escarnio masivo, pero anularían discretamente la postulación de varios estudiantes para el codiciado premio al mejor promedio y al mejor proyecto destacado. Entre ellos, por supuesto, estaba Tomás. Nadie supo oficialmente el motivo. Solo les dijeron a los afectados que, por un aspecto académico que no cumplía con los criterios de excelencia exigidos, no calificaban para los premios. La explicación era vaga, pero efectiva.
Sentí un escalofrío en la espalda al darme cuenta del efecto dominó que había provocado, y llegó el día de la graduación. El clima en el auditorio era una mezcla de euforia contenida y nerviosismo. Mis suegros, Graciela y Héctor, llegaron exultantes, radiantes, posando para fotos con la sonrisa más grande que les había visto en años. Se pavoneaban por el hall, saludando a conocidos, y no paraban de repetir a todo el mundo que pasaba: esperen al final, cuando nombren a Tomás, van a ver lo que es un verdadero logro. La arrogancia era palpable, casi tóxica. Sentía cómo me miraban de reojo, con esa falsa amabilidad que me perforaba el alma, como si yo fuera una mera espectadora de la gloria de su hijo. Yo estaba sentada en mi asiento, con el corazón latiéndome a un ritmo frenético, sintiendo el peso de lo que sabía y la expectación de lo que estaba a punto de suceder. Intentaba respirar hondo, pero el aire se sentía denso. Luego, el presentador, un decano de semblante serio, llegó al momento culminante: el gran premio al mejor promedio y al proyecto destacado. La sala entera contuvo la respiración. Mis manos estaban húmedas, pegajosas, y tuve que apretarlas contra mi vestido para disimular el temblor. El decano respiró hondo, tomó una pausa dramática que pareció eterna y dijo con una voz clara y resonante: este año, el reconocimiento especial por su impecable trayectoria académica y su excepcional proyecto final es para Lucía Fernández. Sentí que el mundo se quedaba en silencio. Un silencio pesado, denso, donde solo escuchaba el zumbido en mis oídos y los latidos salvajes de mi propio corazón. Por un instante, pensé que había oído mal, que mi nombre era una alucinación. Pero luego, un murmullo de sorpresa recorrió la sala, seguido de aplausos esporádicos, que rápidamente se hicieron más fuertes. Mis manos temblaban incontrolablemente, pero me puse de pie. Cada paso hacia el escenario se sintió como una eternidad, como si estuviera caminando sobre brasas ardientes, pero subí con la cabeza alta, la espalda recta. De reojo, mientras la gente aplaudía, vi el palco donde estaban mis suegros. La sonrisa de Graciela se había congelado, se había transformado en una mueca de incredulidad, sus ojos fijos en mí con una expresión de absoluto shock. Héctor, a su lado, parpadeó 2 veces, lentamente, como si no hubiera oído bien, como si su cerebro no pudiera procesar la información. Tomás se quedó rígido, petrificado en su asiento, sin aplaudir, su rostro una máscara de confusión, y lo que era peor, de humillación. Su cuerpo estaba tenso, con los hombros encorvados, como si le hubieran succionado toda la energía. Su mirada, cuando se cruzó brevemente con la mía, era de traición y rabia contenida. Subí al escenario, el premio en mis manos, el peso de la placa de cristal frío contrastando con el calor que me subía por el pecho. Cada uno de los profesores me felicitó, y uno de ellos, con una sonrisa genuina en los labios y una mirada de aprobación que me llegó al alma, incluso añadió, con una voz que se amplificaba por el micrófono: tu trabajo fue un ejemplo de esfuerzo sin privilegios adicionales, Lucía. Un verdadero modelo a seguir para todos. En ese instante, Reddit, sentí que me incendiaba de orgullo. No era solo el reconocimiento, era la validación. Era la prueba tangible de que cada noche en vela, cada centavo ahorrado, cada comentario despectivo que había tenido que tragar, valía la pena. Mis ojos se empañaron un poco, pero me esforcé por mantener la compostura. La sonrisa que puse en ese momento fue la más sincera, la más pura, la más victoriosa de toda mi vida. Era mi momento, y nadie, absolutamente nadie, me lo podía quitar. Después de todo el subidón, la adrenalina bajó de golpe. Me quedé con la placa de cristal en mis manos, pero un vacío frío en el estómago. La realidad me golpeó. A pesar de todo, una parte de mí aún lo quería a Tomás. O al menos quería al chico que creí que era antes de que el privilegio lo corrompiera. Exponerlo, aunque indirectamente, arruinó su plan perfecto y el de sus padres. Esa imagen de ellos congelados y la de Tomás petrificado me perseguía. Una culpa atroz se me clavó en el pecho, justo donde antes sentí orgullo. ¿Fui demasiado lejos? ¿Estaba bien lo que hice? ¿Exageré en mi venganza? ¿O esto fue justicia? El premio de repente se sentía más pesado. Y luego, el miedo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si se descubría que la denuncia vino de mí? Mis ex-suegros se volverían mi peor pesadilla.
Su orgullo es tan grande que no dudo que intentarían hacerme la vida imposible, usar sus contactos y dinero para arruinar mi reputación, cerrarme puertas. La idea me oprimía el pecho, me dejaba sin aliento. ¿Valió la pena el riesgo? ¿Estoy siendo la asshole aquí por haber actuado así? ¿Por tirar la primera piedra, aunque desde las sombras? Me sentía hipócrita, cuestionando si mi justicia no era una venganza elaborada. Pero otra parte de mí, la más fuerte, la que había luchado, se rebeló. No, mierda, me dije. Esto no fue solo venganza. Esto fue equilibrar la balanza. Su privilegio y su desprecio no podían quedar impunes. Mi esfuerzo, cada noche sin dormir, cada sacrificio, valía. No podía dejar que la mentira de otros eclipsara mi verdad. Sentí una certeza que intentaba ahogar la culpa. No se trataba de destruirlo a él, sino de que mi trabajo y mi integridad fueran reconocidos, de que la verdad saliera a la luz. La pregunta sigue ahí, flotando como una nube de tormenta. ¿Es venganza o justicia lo que hice? ¿Dónde está el límite? Mi mente es un campo de batalla ahora mismo. Después de la ceremonia, el aire se sentía tan pesado que casi se podía cortar con un cuchillo. Mis suegros, con un esfuerzo casi cómico, intentaron fingir entusiasmo. Se acercaron a mí con sonrisas forzadas que no les llegaban a los ojos. «Bueno, Lucía, qué sorpresa. Felicitaciones», dijo Graciela con la voz tensa, como si se le hubiera atragantado una espina. Héctor solo asintió, su rostro una máscara de desconcierto. Les costaba mirarme a los ojos, y mucho más mirar a Tomás, que seguía con la cara descompuesta, parado a unos metros de ellos, como un autómata. Él, por primera vez en su vida, vio que su apellido y el dinero de sus padres no lo salvaban de todo. Se notaba en la forma en que sus hombros caídos y su mirada perdida. La burbuja de su privilegio se había pinchado. La universidad, con esa discreción que solo las instituciones grandes saben manejar, le dio la opción de repetir el proyecto sin sanción pública, pero sin opción a ningún premio, ni menciones, ni nada que lo hiciera destacar. Para él, acostumbrado a que le allanaran el camino desde que nació, acostumbrado a la alfombra roja, eso fue la peor humillación. No lo desaprobaron, pero le quitaron el brillo, el estatus, lo que para él era lo más importante. Y yo, bueno, Tomás y yo ya no estamos juntos. La distancia emocional que se creó era abismal, un abismo que ni todo el amor del mundo habría podido cruzar. Su vergüenza y mi rabia, aunque ahora atenuada, eran muros infranqueables. Ni siquiera hubo una discusión fuerte, solo un silencio que lo decía todo, y un alejamiento gradual, pero definitivo. Aprendí que a veces la mejor venganza no es destruir al otro, sino sobresalir tanto que ya nadie pueda seguir creyendo la mentira. Es dejar que tu luz brille tan fuerte que la sombra de los demás se haga evidente. Mis suegros financiaron a su hijo de oro, con todos los lujos y las trampas que el dinero podía comprar. Yo financié mi propia dignidad, mi esfuerzo, mi sudor y mis lágrimas. Y ese premio, ese que ahora descansa en mi escritorio, nadie me lo puede comprar ni quitar. Es mío, ganado con cada sacrificio. Pero, ahora que todo pasó, y a pesar de la satisfacción que siento al recordar la cara de Graciela, me queda una duda persistente, un run run en la cabeza. ¿Fui la mala de la película por haber actuado así? ¿Aita por haber expuesto la verdad de una forma tan indirecta, pero efectiva? Necesito saber qué piensan, Reddit.